Yo voy a hacer una breve introducción a una cuestión que creo que es de una importancia grande, como es la descosificación de los animales. Y hablaré en dos partes diferenciadas. Por un lado, haré referencia a lo que podríamos llamar antecedentes, el porqué de que los animales hoy sean considerados propiedad en la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos, pero también haré referencia al punto en el que nos encontramos ahora, que es el que yo llamaría un punto de evolución de la consideración de los animales y, por tanto, del derecho animal y el movimiento de descosificación de los mismos debido a la introducción de un nuevo elemento del ámbito científico como es la sentiencia animal. Adelante. Que los animales sean considerados mm, hoy cosas en propiedad, en realidad es una, podríamos decir, interpretación restrictiva de una idea antigua, de la antigüedad clásica, que considera a los animales como una categoría de seres que tienen su propia identidad. Son, eso sí, dentro del ámbito de la propiedad, pero son seres sui generis, son seres a se, o sea, con su propia identidad. Es decir, hay toda una tradición a la que ahora no voy a hacer referencia, pues sería tremendamente farragoso, a la consideración de que el derecho se refiere a todos los seres vivos, sin excepción. La protección del derecho se refiere a todos los seres vivos sin ningún tipo de excepción. Adelante. Por eso, el éxito, podríamos decir así, del sistema jurídico, de un sistema jurídico de la antigüedad como es el romano, de colocar a los animales dentro de la propiedad, digo que es un éxito porque de no haber sido así, probablemente no estaríamos ahora discutiendo sobre cómo mejorar esa condición jurídica. Todos los juristas que me están escuchando, y espero que me entiendan algunos en castellano, saben que lo que no está dentro del sistema jurídico está afuera, no puede ser objeto ni de ningún tipo de modificación, ni de mejora, ni tampoco de, digamos, supresión, como ocurrió con la esclavitud referida a los esclavos. Por lo tanto, en realidad, hablar hoy de la noción restrictiva de los animales como cosas, considerando cosas, las cosas inertes, solamente las cosas inertes, eso es una apreciación del mundo contemporáneo que ha perjudicado mucho, evidentemente, a los animales. De hecho, la siguiente, por favor. De hecho, puesto que la consideración del animal como un ser a se, con una propia naturaleza respetada, mm, está en plena, podríamos decir así, coherencia con una sociedad que usa a los animales como medios de trabajo, como medios de transporte, como alimentación. Mm, Esa sociedad rural no ha cambiado esencialmente en muchísimos siglos. De hecho, cuando el mundo jurídico decide, Napoleón en concreto, decide después del gran cambio que se produce en la historia de la Revolución Francesa, crear un nuevo derecho, no para súbditos, sino para ciudadanos, toma como modelo, como no podía ser de otra manera, el derecho romano. Y lo copia, lo calca, tal cual, en el Código Napoleón, en el Código Civil. Porque realmente, salvadas algunas, digamos, distancias, la sociedad prácticamente era igual. O sea, las necesidades de la sociedad eran prácticamente las mismas.
los animales cumplían el mismo papel cuando se reforma el Código Civil francés, cuando se hace la codificación, cuando estaban hablando los juristas romanos de la condición jurídica de los animales. Es decir, que por eso no hay planteamiento de cambiar el estatuto jurídico del animal. Siguiente. Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, a mi modo de ver, esto es lo que podríamos llamar, hay que distinguir dentro de lo que... No, más abajo, la anterior. Este es. Sin embargo, lo que acabo de decir forma un cuerpo de lo que podríamos llamar atención del derecho hacia los animales, que es los animales dentro de la columna vertebral del derecho, que es el derecho civil, animales como propiedad. Por lo tanto, el ámbito del hombre en relación con los animales, el ser humano en relación con los animales, propiedad, obligaciones, etc. Ahora bien, hay un campo amplísimo que es el tratamiento de los animales dentro del derecho penal, que cumple con otras exigencias completamente distintas. De ahí la diferente trayectoria de la protección animal en el ámbito civil y en el ámbito penal. En el ámbito penal, la protección de los animales frente a los abusos es una competencia del Estado. Es una obligación del Estado, más que una competencia, es una obligación. Lo haya entendido así el Estado en algunos países o no. Es así, cada vez esa conciencia se ha despertado antes que la conciencia de la descosificación de los animales. ¿Por qué el Estado tiene la obligación, tiene el deber de proteger a los más vulnerables? Y los animales están dentro de ese ámbito de los seres más vulnerables. Dicho esto, sin embargo, y ahora estáis viendo una diapositiva relativa a Picasso y a un Tekel que durante unos años vivió en su casa 6 años. Fue de visita un día con quien en ese momento era su dueño, el fotógrafo Douglas Duncan Jones, y se quedó en la California. Es más, Picasso, que en aquel momento vivía, tenía en su casa una cabra que se llamaba Esmeralda y un perro boxer que se llamaba Jan. Hizo una distinción completamente distinta del pequeño Tekel que se hizo su amigo. Y dijo, y es una frase que puesta en boca de Picasso tiene otras resonancias, dijo en una ocasión que Lump, que así se llamaba el perro, no era ni un perro, ni era un chico, un hombre, sino que era alguien. Es decir, algo parecido a lo que la antigüedad clásica, el derecho romano también decía. Los animales tienen cada uno una identidad precisa, son alguien, no son algo. Por eso Picasso, aparte de dejarle entrar a pintar con él en su estudio, también pintó a Lump muchas veces en muchos cuadros. En este que muestro aquí, que es una de las variantes de las meninas, aparece Lump. O sea, no el perro que aparece en el original, sino es un Tekel, ¿no? O sea, es reinterpretado naturalmente en los pinceles de Picasso. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Por lo tanto, hoy en día, la siguiente. La siguiente, por favor. Esta es. No, la anterior. Esta es. Por tanto, el gran cambio que se ha producido a día de hoy, al que estamos asistiendo, es que la condición de los animales, qué es lo que los animales sean, cómo a los animales se les trate, es una cuestión que ha dejado de interesar solo, como ha ocurrido durante mucho tiempo, a los animalistas. Porque hoy es una cuestión que preocupa a la ciencia, que interroga al lenguaje jurídico, que ha adoptado una nueva expresión, la de seres sintientes, que preocupa
en su conjunto a toda una sociedad que ha desarrollado está desarrollando una nueva sensibilidad hacia los animales. Preocupa la cuestión de los animales y su consideración, qué son, cómo los tratamos, de qué manera, están considerados también para el derecho. Preocupa a la organización política del Estado. En la UE, en la Unión Europea, el bienestar animal es uno de los principios rectores de la propia Unión Europea. Durante 40 años, de forma muy rigurosa, se ha impulsado lo que hoy forma un estándar de tratamiento y de vida de los animales. Y preocupa a la educación y a la economía. Porque hoy, no es solamente una opinión, sino que es un dato de hecho, el respeto por los animales entra dentro, ya en algunos sitios, del currículo en muchos niveles de la enseñanza. La siguiente, por favor. Por eso, de una forma resumida, el giro del derecho respecto a los animales que se plasma en lo que hoy llamamos derecho animal, que es el conjunto de normas que de forma holística trata a los animales, el derecho animal no solo se preocupa por la descosificación de los animales, de lo que yo hoy me voy a ocupar, de lo que hoy trato, sino que trata también de la constitucionalización de los animales, es decir, que los animales figuren en lo que podríamos llamar aspectos básicos de lo que son intereses comunes de toda una sociedad, en la Carta Magna de un Estado, y también la globalización de los animales, es decir, todos aquellos aspectos en los que el trato con los animales forma frontera con muchas cuestiones que son de ámbito global, como es el cuidado por la biodiversidad, que es el hábitat natural donde la mayoría de los animales de nuestro entorno viven o al menos deberían vivir. Siguiente, por favor. Y se ha puesto de manifiesto en este último aspecto que el movimiento animal, la causa animal y el derecho animal es un movimiento global. Voy a apuntar solamente algunos poquitos, ¿verdad? Datos. El incremento de la población de los animales de compañía, que es un dato de hecho. Son millones de animales los que conviven en nuestros hogares. El rechazo social al maltrato animal. Yo creo que no hay ahora mismo, se ha hecho viral en la mayoría de los casos, aquellas imágenes o aquellos vídeos o aquellas noticias en que se evidencia que se está maltratando a un animal. Y no me refiero solamente a los animales de compañía, me refiero a los animales en el transporte, me refiero a los animales en los laboratorios, me refiero a los animales usados también, como forma de subsistencia, es decir, el tratamiento de los animales en las granjas extensivas. Por lo tanto, ese rechazo social a lo que signifique maltrato muchas veces genera exigencias que el derecho debe cumplir. Por ejemplo, el etiquetaje de los productos. El consumidor, si es que sigue comiendo animales, quiere saber, qué es lo que está comiendo, no solo por salud, sino por ética, por saber qué vida ha llevado ese animal, si ha sido una vida digna o por lo menos una vida digna de ser vivida. Bien, el incremento, por ejemplo, del interés por los animales se interesa en el incremento del interés por los colectivos que al derecho se dedican. Hace muy pocos años, hablar de derecho animal para un jurista, como lo soy yo, era una invitación a que te calificaran como friki, es decir, una excepción. Hoy en día, en muchos colegios de abogados hay comisión de protección animal, en muchos.
no solamente en España, donde han proliferado recientemente, sino en muchos países. Es decir, que es un movimiento del que nos tenemos que percatar que no forma parte solamente de un reducido ámbito de atención, sino que es un ámbito de interés muy amplio, o sea, y que afecta no solamente a la sociedad, yo desde el punto de vista como jurista, a muchos ámbitos también del derecho. Siguiente, por favor. Si quisiéramos hacer una reflexión corta de cuál ha sido el elemento que en los últimos tiempos más ha movido al derecho a cambiar su percepción acerca de los animales, yo diría, sin temor a equivocarme, que quizá el elemento que más ha impulsado y el cambio de perspectiva del derecho acerca de los animales ha sido la incorporación de la sentiencia animal como, que es un concepto científico, pertenece a las ciencias específicas dedicadas a los animales, la veterinaria, la biología, etcétera, que el derecho se haya fijado en la sentiencia animal, que lo haya tomado como un estándar, como una guía para la legislación del bienestar animal, es muy importante. Importante porque ha sido, no le hemos sacado aún, esto lo digo convencida, aún no le hemos extraído todas las consecuencias y la importancia que este dato tiene, pero es un dato fáctico. Y me remito, siguiente por favor, al artículo 13 de la... Este sí, texto sí que está en inglés, que podría haber estado todo. Eh, Este texto, que es el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el llamado Tratado de Lisboa, se trata de un texto que no es solamente un texto, podríamos decir así, de difusión de ideas, sino es un texto concreto en el cual, normativo, en el que se dice que dado que los animales son seres sintientes, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que adaptar sus legislaciones internas y enumera una serie de materias, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo el mercado interno, etcétera, al dato de que los animales son seres sintientes. Es decir, ese texto para nosotros, para Europa, pero también para muchos países que lo han tomado como guía de cuál puede ser la proyección que la sentencia puede tener, es un texto importantísimo, entre otras cosas para nosotros, porque es un texto mandatorio. Mandatorio en el sentido de que es superior, de relevancia superior a las propias legislaciones internas. Es decir, que se demanda ahí que nuestras legislaciones se adapten a ese principio, a la realidad incontestable de que los animales sienten, de que los animales no solamente experimentan dolor por el hecho de tener terminaciones nerviosas, sino que además, y en esto no me voy a extender porque seguro que ha habido compañeros que han hablado estos días a fondo sobre esta cuestión, la sentiencia es algo más. Siguiente. La sentiencia es, o sea, la capacidad de los animales de toma de conciencia. Sin embargo, permitirme que diga que estamos prácticamente, a pesar de esa toma de conciencia, de que la sentiencia es importante, de que tiene que generar una, yo diría, 3 nuevas R's, algo así como se hizo con los principios relativos a la experimentación animal. O sea, tiene que haber 3 nuevas R's deducidas de la sentiencia animal para aplicarla a la condición de los animales. La resultante hoy en día, resumidamente, es que es un régimen jurídico que está mandado por el Código Civil nacional, también los países que no tienen Código Civil, los países anglosajones, parten de la idea de que el animal es una propiedad y
al mismo tiempo se convive con una serie de normas que forman la legislación de bienestar animal, que de alguna forma ponen en crítica esa consideración férrea de que el animal es una cosa, es decir, interpretada como cosa inerte. Por eso, por esa razón, por ese contraste que es muy importante, se ha llegado en un plazo, en los últimos 15, 20 años, a una transición que expongo, siguiente por favor, en este cuadro, siguiente diapositiva, ¿sí? Y es que ya en 1988, en Austria se despertó la conciencia de que los animales no podían ser cosas. Si uno se fija en este cuadro que presento aquí, o sea, los códigos civiles de tres grandes países centroeuropeos, Austria, Suiza y Alemania, cambian el estatuto jurídico de los animales en el Código Civil, naturalmente impelidos por la legislación europea de bienestar animal y por cada vez más la evidencia de los escritos que demuestran que la sentencia animal no es una broma, es una realidad. Cambian ese Código Civil, pero lo hacen de una forma tímida, porque declaran a los animales como no cosas, que es, como todos los juristas que me están escuchando saben, un concepto imposible de aplicar. O sea, un concepto negativo en derecho no se puede aplicar, no sirve para nada. Es un buen intento, porque además impulsó, por ejemplo, que las constituciones, como se ve en la banda de la derecha, en los años al principio de esta década, cambiaran la Constitución para el reconocimiento, o sea, de que toda la sociedad de estos países reconoce la dignidad, en el caso de Suiza, de los animales como un elemento guía, o sea, para toda la legislación, para toda la vida de ese país. Sin embargo, el gran cambio, como ocurrió con Napoleón, lo da Francia en el 2015, porque es Francia el primer país que aplica el concepto de sentencia para cambiar el estatuto jurídico de los animales. Francia en el 2015 efectivamente deja de considerar a los animales cosas, cosas inertes, y cambia de una forma digna de ser mencionada, muy interesante, que además ha sido copiada, felizmente copiada, define a los animales para distinguirlos de las cosas como seres vivos dotados de sensibilidad, puesto que la palabra sentiencia en francés no existe, es decir, el equivalente a seres sintientes. Colombia hace lo mismo en el 2015, Portugal en el 2016, casi al final del año, y otros países que cito aquí como Liechtenstein, la República Checa, Nueva Zelanda o Canadá. Yo me pregunto, o sea, siguiente, por favor, siguiente. Yo me pregunto, y estoy segura de que, los que me están escuchando se preguntan, ¿qué resultados cabe esperar de la aplicación de la sentencia a los textos legales? ¿Qué se nos puede pedir a los juristas que hagamos? ¿Cómo debe reflejarse en los textos que los animales sienten igual que nosotros? ¿Y qué responsabilidad pública y privada genera la afirmación de la sentencia animal? Son estos tres puntos los que generan consecuencias muy concretas. No es solamente un enunciado, o sea, no se trata solamente de decir los animales son seres sintientes, sino cómo lo aplicamos en los textos legales, qué consecuencias tiene en el ámbito procesal, en el ámbito mercantil, en el ámbito de las relaciones entre más privadas, como en la herencia, en el matrimonio, en algo tan mal definido muchas veces como es la adopción, el método de adopción de los animales, el ámbito privado. O sea, ¿cómo debemos reflejar que los animales sienten? ¿Es suficiente, como se ha hecho, por ejemplo, en la legislación relativa a la experimentación animal, decir
que el umbral del dolor es el que el animal puede resistir cuando lo pinchan con una aguja, hay que aplicar entonces esto a muchos ámbitos, al ámbito del transporte. No basta con decir que paren 8 horas cuando son viajes, cada 8 horas cuando son viajes largos, que les provean de agua, que tengan ventilación. Si sienten igual que nosotros, están sintiendo algo más que frío y calor. Por último, ¿qué responsabilidad genera esa afirmación? Y ese es el ámbito de las políticas públicas de tratamiento y de protección de los animales. Siguiente, por favor. Es decir, me gustaría apelar a que no es gratuito y no es una simple, por decirlo así, curiosidad, el que para el derecho el término sentient beings, la sentiencia, figure como un estándar. Al contrario, es una obligación una obligación para los estados, para los juristas, que hasta ahora hemos desarrollado muy poco. Tampoco como que solamente hemos cambiado muy pocos códigos civiles. Hagan ustedes la lista de los códigos civiles que hay por cambiar y quedarían asombrados. He hablado de 3. Por eso, ahora voy a hacer una reflexión de lo que puede suponer en un lugar concreto como es España, donde estamos inmersos en ese cambio de estatuto jurídico de los animales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí. O sea, en España, ¿en qué posición estamos ahora? ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido la toma de conciencia para el derecho de que los animales son seres sintientes? Pues bien, no porque sea ejemplar, sino porque al ser algo que conozco muy de cerca y en lo que he estado y estoy involucrada, creo que tiene especial interés hacer referencia a ello. El año pasado, el 14 de febrero del 2017, el Parlamento español aprobó por unanimidad una propuesta no de ley de reforma del Estatuto Jurídico de los Animales en el Código Civil. Se llegó a esa propuesta votada por unanimidad. Tengo que decir que en España se ha votado por unanimidad, creo que solamente 2 propuestas. Esta, la del 14 de febrero y la del 22 de diciembre del mismo año 2017, para, digamos, darle fuerza mandatoria a esa reforma. El 14 de febrero empezó una historia que venía precedida de un movimiento social muy importante vehiculado por una ONG llamada Observatorio de Justicia y Defensa Animal para recoger firmas pidiendo el cambio de estatuto jurídico de los animales. Nosotros, en el grupo de investigación que yo dirijo en la universidad, el ICAL, hace muchos años que hemos hecho proyectos en este sentido y hemos conseguido algunos resultados, como por ejemplo el que los animales en el metro de Barcelona estén admitidos. Eso es una consecuencia, cambiar la legislación del transporte urbano en Barcelona fue una consecuencia, un primer avance para demostrar que los animales tienen que ser protegidos, pueden viajar y además, o sea, tiene que tomarse sobre ellos algunas cautelas para que no viajen de forma atropellada, es decir, con peligro de sus vidas. Es decir, lo que se pidió, lo pongo aquí en rojo, es promover las reformas legales necesarias, fíjese qué interesante, para crear una categoría especial en el Código Civil, es decir, distinta a la prevista, que es la de animales cosas, donde a los seres vivos no se pide algo tan concreto como esto, como seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Por qué tampoco en España, ni en español, existe, en castellano, perdón, no existe ni el término sentiencia ni el término seres sentientes? Es curioso porque es un término que está en la calle, que lo usamos todos, pero no está reconocido por la Academia, la Real Academia de la Lengua. No creo que tarde mucho
porque realmente es un uso, o sea, que es, me parece que no tiene vuelta atrás. Es decir, que, siguiente, por favor, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en España, lo que se ha pedido es no solamente la introducción de la categoría de animales, distinta de las cosas, lo cual eh, en sí mismo ya es muy revolucionario. O sea, es una evolución, pero llega a un punto de revolución. ¿Por qué? Porque hasta ahora la clasificación de los animales, tengo que decir que nunca existió en Roma, nunca existió, nunca se hizo, sino que a los animales se les consideraba a cada uno como individuos. Por eso cada uno tenía una regulación precisa, como por ejemplo la de las abejas o la de los animales de tiro y carga. Pues bien, se pide que se introduzca una nueva categoría que haga la clasificación de bipartita, o sea, personas y cosas, personas, cosas y animales. Si esto definitivamente se logra, tengo que decirles que será un éxito muy grande, porque este es el núcleo, precisamente, aunque parezca tan simple, aunque parezca tan obvio, este es el núcleo de la gran reforma que se espera. Dotar a los animales de su propia idiosincrasia es lo que son animales. Esa nueva definición implica, y aquí voy a cosas muy concretas, el que se reformen, al mismo tiempo que se ha pedido la reforma del Código Civil, se ha pedido en España, para hacerlo de una forma congruente y de una forma además, o sea, difícil de que tenga marcha atrás, que se reforme la ley hipotecaria, que es donde está contemplado el embargo, y la ley de enjuiciamiento civil. Y también, o sea, la ley, o sea, de familia para lo relativo a los divorcios. Es decir, que lo que se pide es que, por ejemplo, en las separaciones, a los animales no se les considere cosas, sino que se establezca, como ya de hecho la jurisprudencia en varias sentencias ha reconocido, un deber de custodia. Que, por ejemplo, se prohíba el embargo de animales. Embargo y las demás figuras afines, embargo, decomiso, etcétera. Otra cuestión que se derivaría y que se pide ahí, que está implícita en esta reforma que se pide, es que la indemnización por daños sufridos por el animal no esté regida por el valor económico del animal, que es como ahora se rige. Es decir, el valor de mercado del animal, sino los daños sufridos por el animal tienen que estar, o sea, como está en Austria, como está en Alemania, conceptuados conforme a la necesidad del daño sufrido por él, no el que dicte el valor de mercado, que puede ser muy inferior al daño que el animal haya sufrido. De ahí, o sea, digamos, de ese principio se deduce otro que es muy revolucionario, que es el reconocimiento de los daños morales por la pérdida de un animal. Hay sentencias, algunas de ellas realmente muy interesantes, no solamente en España, pero me referiría a ellas con detalle, pues puesto está escrito, en las que el juez, ante la muerte de un animal, sea por atropello, sea por mordedura, sea por mala praxis veterinaria, o sea, reconoce a los dueños los daños morales sufridos por la pérdida del animal. En definitiva, porque como dice el propio mm, Consejo Europeo, el Consejo de Veterinarios, los animales, y es una palabra alemana, y está también en la legislación austríaca, los animales son miembros de una familia. Esto es verdad que solamente se refiere a los animales de compañía, pero extiéndanlo a una palabra más amplia, que es la de Mitgeschöpfe, es decir, criaturas con las que compartimos el planeta, y queda mucho más, podríamos decir así,
más clara cuál es la pretensión a la que se quiere llegar con esta reforma que ahora mismo está planteada en España. Por favor, vamos a pasar a la siguiente. Doctora, Es decir, que nos quedan sí, 3 minutos, por favor. sí, con mucho gusto. Precisamente, Gracias. bueno, es lo que tenía. Es decir, que para resumir lo que acabo de decir, y estaré muy contenta de responder a las preguntas que me formulen, si las hay, o sea, descosificar es proteger, digo, eficazmente a los animales, no simplemente teorizar sobre si el sufrimiento de los animales es necesario, etcétera, sino proteger eficazmente para que ese unnecessary pain, o sea, ese sufrimiento innecesario desaparezca. Perdón, el sufrimiento necesario desaparezca. Es decir, descosificar es dar un trato igual a todos los animales y establecer el mismo nivel de exigencia a todos los animales, el mismo nivel de exigencia que damos a nuestros propios intereses. Esto está implícito y esto supone cambios en los textos jurídicos, porque hoy en día no tenemos ese trato igual, ni se protege de la misma manera, con el mismo nivel de exigencia, los intereses de los animales. Por lo tanto, tenemos un largo trecho por recorrer. Por último, descosificar es educar en el respeto a todos, a todos, a todos los animales. Incluso quiero aquí hacer un breve apunte a aquellos que se consideran plagas, bien porque una tradición los ha considerado plagas, o bien porque de repente esos animales se han convertido en plagas. Hablo, por ejemplo, del caso de las tortugas de acuario, que se lanzan a los estanques y de repente se convierten en una plaga. Pero bueno, vamos a ver. O sea, o animales, hasta ese momento han sido animales que no han porque causan daño al medio ambiente. Entonces, a partir de ese momento, la manera de eliminar a esas plagas no tiene ningún tipo de cautela, frontera, protección ni nada. A partir de ese momento son forajidos del derecho, por lo tanto, el trato, o sea, es indiscriminado, no hay cautela para ellos. Esto es algo en lo que me parece, o sea, que hay también de futuro que prestar atención. Bien, por último, solamente quisiera, la siguiente, por favor, invitarles a que visiten nuestra web, que es derechoanimal.info, que se acaba de renovar, eh, que presten, que estaremos muy gustosos de informarles sobre el máster en Derecho Animal, que va por su octava edición en caso presencial y la cuarta edición online, que acaba de empezar. Y nada más. Disculparme por el malentendido, o sea, de no haber, o sea, no haber interpretado bien las indicaciones, quizá, y solamente despedirme, siguiente, por favor, con un gracias por su atención y con un viva México, que es, como he dicho antes, mi patria del alma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez. Muy excelente presentación, muy amable. Gracias a usted. I don't know, no sé. So I can answer if there are questions. I will be able and very pleased to answer the questions as in English. But I can't hear. Bueno, sí, si tienen preguntas, por favor, sería el momento. If you have any questions, she'll be glad to answer them. They may be in English, of course. Yes. Muy buenos días, doctora Marita. Habla Carlos Crespo de Colombia. Buenos días. ¿Cómo estás? Descosificar creo que también implica eliminar la categoría de propiedad. En varios países, pues yo soy de Colombia, como usted anota,
hemos tenido la posibilidad de declarar a los animales como seres sintientes. Sin embargo, siguen siendo seres sintientes, esclavos del ser humano. Y en ese sentido, pues siguen siendo nuestra propiedad. Y con las propiedades podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, en ese sentido, creo que descosificar debe pasar precisamente pues por, eh, por el punto de eliminar la categoría de propiedad, y ese sería probablemente un nuevo paso legal que es bastante difícil porque ya implica realmente pues la abolición, por supuesto, de la esclavitud animal. Y para evitar cosas como pasa en nuestra legislación, como quedó en nuestra ley 1774 en Colombia, que declara a los animales sintientes, que tuvo un efecto muy positivo, que fue la penalización del maltrato animal, porque antes era solo una contravención. En este ¿Sí? momento es delito maltratar a los animales en Colombia, y tiene pena de cárcel, a pesar de que realmente no vayan a la cárcel, sino pues es escarcelable. Eh, pero realmente, para efectos prácticos, la mayor parte de la explotación animal sigue siendo permitida por esa falacia del sufrimiento innecesario, ¿no? Siempre está esa parte ahí de, a menos que sea sufrimiento innecesario, entonces se permite todo justificándolo con esas dos palabritas, en los mataderos, en los sitios de experimentación, en todos los sitios donde explotan animales, está esta palabrita. Y todo esto, como digo, está mediado pues por la falta de ese elemento de eliminar pues la categoría de propiedades de los animales. Sí. A ver, si yo he entendido bien, gracias por la pregunta y por la atención. Mm, si yo he entendido bien la objeción que formula, eh, no- y quisiera decir que propiedad no es sinónimo de abuso. Es decir, se puede, ni muchísimo menos, al contrario. Lo que ocurre es que, o sea, a los animales tratados como cosas inertes, o sea, en la frontera entre uso y abuso, ¿verdad? Desaparece. Por lo tanto, una primera frontera que hay que establecer es la de que, o sea, aún manteniéndolos dentro del ámbito de la propiedad, se diga, como se dice en la reforma que se propone ahora y en las que se han realizado en Francia, por ejemplo, y en Portugal, que los animales están regidos por leyes propias, no por esas en las cuales se permite, o no es que se permite, en las cuales el abuso podría ser interpretable o podría no ser punible. Yo ya he dicho antes que una cuestión distinta a la de la propiedad es la relativa a la protección animal a través frente al maltrato, porque ahí sí que desde ningún punto de vista tiene que haber tolerancia, tolerancia cero. Entonces, eso por supuesto no está reñido con que un animal esté bajo la tutela. Sí, le estamos llamando propiedad ahora, pero puede ser custodia, tutela, eh, mm, responsabilidad, es la palabra más exacta, es la que más me gusta a mí, de un ser humano. Es nuestra responsabilidad, pero eso no implica que podamos hacer lo que no tengamos fronteras sobre ello. De hecho, o sea, el que en esta reforma que estamos planteando ahora en España ya se tracen algunas fronteras básicas, como es, por ejemplo, la prohibición del embargo, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando un bien es embargado, o sea, no están previstas en el caso de los animales las cautelas que con ellos tienen que tomar, porque son seres vivos, no es una televisión, no es una mesa. Es decir, ese es un punto en el que entre el abolicionismo, o sea, como forma, digamos, de trato con los animales, o una, digamos, fase o forma distinta, muchas veces intermedia, de tratarlos, o sea, el tratarlos como seres sintientes, es una opción dentro del derecho que no conduce de forma indefectible al abuso de los mismos, ¿no?
Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Tenemos 2 minutos todavía. Hola, muy buenos días, muy interesante la plática, muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Sánchez de la Universidad Autónoma. ¿Qué está pasando en España? Porque, pues bueno, cuando yo veo de mis contactos en Facebook, siempre se quejan que ante los casos de maltrato animal no hay condenas, o sea, o la persona no va a la cárcel, digamos que es más fácil que la gente vaya a la cárcel por calumniar a alguien que por matar a un perro, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Guadalupe, por la pregunta, que es muy interesante. Vamos a ver, en la reforma del 2015 del Código Penal se estableció un agravamiento de las penas por maltrato animal y se situó el abandono como delito y no como falta, como hasta ese momento había existido. Por lo tanto, por otro lado, se suprimió ya en la anterior reforma eh, el que a los animales, o sea, o sea, el que para que se pudiera castigar el maltrato animal sigue persistiendo de forma injustificada, pero digamos, o sea, con el agravamiento de hacerlo de manera decidida. Entonces, actualmente hay pena de cárcel, o sea, por el maltrato animal. Y nosotros, los que amamos a los animales, en muchos casos pediríamos pena de cárcel, o sea, no solamente, en España está establecido de 18 meses, que es poco, es verdad. Lo que ocurre es que si no hay antecedentes penales, como cualquier penalista que esté en la sala puede saber, esas penas de cárceles no se cumplen. En nuestro caso, o sea, ha habido ya 2 encarcelamientos, hablo de 2, encarcelamientos por maltrato animal. Uno, en un caso de un caballo de carreras en Mallorca, que por haber hecho una mala carrera, no era caballos de carreras libres, sino trot. Trot es un tipo, digamos, tradicional donde al caballo, un solo caballo, se le engancha a un cochecito y el jinete no va montado sobre el caballo, sino en el cochecito. Entonces el caballo hizo una mala carrera a ojos de su propietario y lo mató a golpes. Lo mató a golpes. O sea, de una forma descarnada y cruenta. Ese es el primer caso de hace 2 años, en 2015, en el que la jueza de Mallorca impuso la pena de cárcel y además, o sea, desestimó el recurso presentado para no ir a prisión por falta de antecedentes, sino que estimó que, y lo dice tal cual la sentencia, estimó que la forma cruenta en la que se había dado muerte al animal eh, no merecía menos, o sea, que el ingreso en prisión. Otro caso también de ingreso en prisión por maltrato ha sido, también en Mallorca, y la misma jueza, por un caso desgraciadamente habitual de dejar morir por inanición a un perro atado a una cuerda, porque el perro ya se había hecho mayor. Ese caso también para esa jueza, o sea, también rechazó el recurso de, de el recurso, o sea, presentado por el reo para no entrar en prisión, y entró en prisión también, y actualmente está a punto de dictarse la sentencia de un caso también, en este caso de una explotación de cerdos, en la que una pareja de jóvenes grabó por vídeo la muerte de 72 lechoncitos que pasaban de la sala de destete a la sala de engorde. Se tiraron sobre ellos y los aplastaron. Eso está visto también para sentencia y ahí se pide pena de cárcel. Es decir, es posible que una reforma del Código Civil como la que estamos planteando, en la que se defina al animal no como una cosa, ayude también a que el derecho penal, como ayudará también, por ejemplo, espero, al derecho mercantil, como ayudará al derecho procesal,
incluso al derecho del trabajo, por supuesto, es decir, a todas las ramas del derecho a tomar conciencia de una nueva realidad. No, no solamente son huéspedes de paso, los animales son parte de nuestro ordenamiento con la categoría de seres vivos y de seres sintientes. Y eso, o sea, nos tiene que dar mucho para trabajar y mucho que pensar. Gracias por la pregunta. Listo. Doctora Marita Jiménez, muchísimas gracias por su excelente presentación. Agradecemos muy cumplidamente su presencia el día de hoy y lamentamos desde luego el malentendido, pero no debe usted tampoco preocuparse. Con mucho gusto la presentamos siempre y en cualquier situación. Muchas gracias. Muchas gracias por su acogida. I invite you to rest if you want to see the video of The Art of Flying. It only lasts 6 minutes.